Bueno, pues bienvenidos al ciclo de conferencias que estamos organizando el colectivo Las Autogestivas. Y bueno, el día de hoy tenemos al maestro en ciencias, David Aquino, y él nos va a presentar el tema de cactáceas y cactólogos de México. Entonces, Bueno, pues, buenas tardes a todos los que están presentes en este auditorio. Agradezco la invitación a este espacio. Y pues, bueno, ya Paola nos dio el nombre de la plática correspondiente. Entonces, brevemente, la descripción de lo que es la familia Cactaceae en términos de números. Encontramos que se han reconocido a nivel continental, ya que Cactaceae es un género endémico del continente americano, que hay alrededor de 164 géneros y 1438 especies, más 378 subespecies. De este conjunto de taxones, en México se distribuyen alrededor de 65 géneros, 674 especies y 635 subespecies. Lo que nos está diciendo que este país es un centro importante en cuanto a riqueza de especies de esta familia. En la parte baja, que pueden ver, son representantes de tres de las cuatro subfamilias que están representadas en Cactaceae. En México, bueno, se reconoce como subfamilias Aperiscoideae, Maiguenoideae, Cactoideae y Opuntioideae. En México se encuentran tres. En el detalle aquí no se distribuye Maiguenoideae, es una subfamilia que es de Argentina. Entonces, uno de los atributos que quizás más llaman la atención dentro de lo que es la familia de las cactáceas son las flores. En esta diapositiva ustedes pueden observar, se pueden observar qué tan variables son en cuanto a formas y tamaños de las flores. Del lado izquierdo pueden observar flores muy pequeñas de cerca de menos de 1 centímetro. Y pueden observar, por ejemplo, en la parte inferior derecha, flores de más de 5 centímetros. Exactamente, 5 centímetros o más, como por ejemplo la que está de mi lado derecho. Frutos. Una otra parte importante en cuanto a la estructura de las cactáceas, dado que con ellos se da la dispersión y propagación de los individuos, son los frutos. Algunos de estos son consumidos tanto por animales, aves principalmente, como por humanos, que esto es, por ejemplo, de mi lado izquierdo, pueden ver las tunas. Estas son consumidas tanto por aves como por humanos. Y otros ejemplos, por ejemplo, la parte inferior hacia el centro, están lo que le dicen en algunos sitios como las pitayas. Las pitayas también se llegan a consumir. Pueden ustedes ver que los frutos, como también el que está al lado, es que de mi lado derecho de color verde, son frutos evidentes. Los pueden ver en campo o digamos directamente sobre la planta. Pero si ustedes observan hacia la parte inferior, tanto del lado derecho o izquierdo, hay veces que los frutos de las cactáceas quedan atrapados en alguna estructura, por lo tanto no se dejan ver. Y las semillas, cuando este fruto se seca, se deshidrata, queda atrapado en la parte apical. Y ya conforme va desarrollándose la planta, va liberando las semillas. O digamos que algo que siempre está asociado a lo que son las cactáceas es la presencia de las espinas. Sin embargo, las espinas de las cactáceas difieren anatómicamente con respecto a otro tipo de espinas, como por ejemplo el de las rosas. Del lado derecho pueden ver un acercamiento a unas espinas de un cacto. Anatómicamente correspondería a la hoja. Entonces, si nosotros hiciéramos un corte anatómico de estas espinas, veríamos tejido de reserva como similares a los de las hojas. Por ejemplo, hay parénquima. Sin embargo, dada la consistencia, ese parénquima está muerto, a diferencia de las hojas que vemos comúnmente en otro tipo de plantas. Y si ustedes observan hacia el lado izquierdo, pueden observar lo que le llaman espinas. Esas son de un rosal. Sin embargo, difiere en cuanto a las de las cactáceas porque, digo, de igual forma, si nosotros hiciéramos el corte, no observaríamos tejido asociado a hojas, sino que más bien esas espinas son proyecciones de la epidermis con fines defensivos. Entonces tienen distinto origen y tienen distinta
estructura en cuanto a las espinas de una cactácea con respecto a las espinas de otro tipo de ejemplares, de otro tipo de plantas. Sin embargo, la característica con la que ustedes pueden determinar si es o no cactácea es con la presencia de las areolas, la cual es, digamos que en plantas en general hay un tejido meristemático. Este tejido es el que permite el crecimiento de hojas principalmente y otras estructuras. En cactáceas este tejido meristemático se encuentra muy modificado. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva de mi lado derecho, aquí donde está emergiendo estas espinas y este botón, esta parte corresponde a las areolas. Si nosotros, y por ejemplo hacia la parte superior, si nosotros retiráramos las espinas, nosotros veríamos este tipo de cicatriz, que es la que permite, que ahí es donde está resguardado el tejido de crecimiento. Y por ejemplo hay algunas cactáceas que tienen hojas, por ejemplo la que está a mi lado izquierdo, la parte inferior, ahí pueden ver algo parecido a esto, allá. Y como pueden ustedes observar, de ahí, de esa parte, están emergiendo las hojas y las espinas. Todo este conocimiento, tanto en cuanto a función y origen de estructura, como del número de especies que las acabo de mencionar, se debe en parte a la contribución de biólogos principalmente. A algunos se les denomina cactólogos, dado que su enfoque es eso, el estudio y comprensión de las cactáceas. En México han habido cactólogos relevantes. Yo aquí les voy a, digamos, a platicar la vida, una reseña más que nada, de 3 cactólogos que tuvieron un fuerte impacto en lo que es el estudio de las cactáceas. Entonces, la primera persona de la que les quiero hablar es la doctora Elia Bravo Olis. Ella nació en el año de 1901 aquí en la villa de Mixcoac y falleció el 26 de septiembre del año 2001, casi un siglo, 100 años, aquí nuevamente en la Ciudad de México. La doctora Bravo era discípula del doctor Isaac Ochoterena y por instancias de él, dado que al doctor Ochoterena se le encomendó la tarea de fundar la Cátedra de Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México, por instancias de él, la doctora Bravo estudió la carrera de biología y ella es la primera bióloga de México, es la primera mujer que recibió el título de bióloga. Entonces, y de igual forma, por instancias del doctor Ocho Terena, porque habría que mencionar acá que la doctora Bravo se especializaba en algas microscópicas. Sin embargo, el doctor Ocho Terena le encargó que hiciera las cactáceas, hiciera la primera revisión de lo que son las cactáceas. Dado que ella fue, digamos, ella fue la pionera del estudio de las cactáceas, ella fue la fundadora de la Sociedad Mexicana de Cactología y junto con ella el órgano de información, que es un boletín llamado Cactáceas y Suculentas Mexicanas. Además, ella fue una de los principales colectores de ejemplares de herbario para Mexu, que es el herbario nacional. Ustedes ven en la parte izquierda de la pantalla, ustedes pueden observar un ejemplar de herbario. Entonces, así como los zoólogos hacen taxidermia para preservar ejemplares para análisis de distribución o de extracción de DNA o análisis comparativo con morfología, en plantas se hace algo similar. Se hace un prensado, en este caso las cactáceas se deshidratan y se montan en una cartulina, la cual además llevará una etiqueta con todos los datos de colector, fecha de colecta, sitio de procedencia. Entonces la doctora Bravo, lo que tenemos en la base de datos de Mexu es que colectó alrededor de 830 ejemplares de herbario. Sin embargo, consideramos que este número debió de haber sido mayor, ya que no todas sus colectas se preservaron. Eh, Originalmente el Instituto de Biología estaba en el bosque de Chapultepec, en la Casa del Lago. Entonces, en el traslado de la Casa del Lago hacia su sede actual aquí en CEU, implicó también pérdida de ejemplares de herbario y posiblemente también no los preservó. Otra de las contribuciones de la doctora Bravo es que ella fue una de las fundadoras del jardín botánico que se encuentra aquí en Ciudad Universitaria. En el año de 1959 y a instancias del maestro Faustino Miranda y Ruiz Oronoz, que fueron los primeros que consideraron que esta universidad debía de tener un jardín botánico. Y no solo eso, sino que además
contribuyó a que se fundaran jardines botánicos regionales en otros estados de México. Por ejemplo, el que vemos aquí en la parte derecha es el jardín regional de Zapotitlán de las Salinas, en la reserva de la biosfera del Valle de Tehuacán-Catlán. Entonces, a instancia de ella, dado que ella, su tesis de licenciatura fue el listado de cactáceas de Tehuacán, entonces, en reconocimiento a su labor, se fundó ese jardín y se le dio su nombre del Jardín Botánico Doctora Elia Bravo Ollis. Además, a instancias suyas, se fundó la reserva de la biosfera Barranca de Mestitlán. Tal vez ustedes hayan oído hablar de una cactácea que le dicen los viejitos. Entonces, estos viejitos son muy depredados, dado que su valor ornamental precisamente de la Barranca de Mestitlán. Entonces, a instancias de la doctora Bravo se propuso que esta fuera un área natural protegida y que las cactáceas y otras plantas que crecen en el sitio sean aprovechadas, pero de manera racional. Su labor, en reconocimiento a su labor, ella también, en parte de su labor, ella describió especies nuevas para la ciencia. Aquí vemos 5 especies de cactáceas, algunas de ellas básicas, por ejemplo, los fófora, que son los peyotes, que son muy buscados principalmente por los psicotrópicos y por cuestiones ornamentales. Y por ejemplo, también ella describió, por ejemplo, la parte izquierda hacia el fondo, describió Mamilaria Pérez de la Rosa y hacia mi parte derecha al superior describe Coryphantha calipensis. Entonces estos igual son plantas cotizadas en la horticultura por su rareza o por el llamativo que son las flores. Otro tipo de ejemplares que ya colectó, por ejemplo, es el género Acanthoserius. Aquí vemos Acanthoserius chiapensis y esta especie es aprovechada en la parte tropical de Chiapas. Entonces la gente, los tallos tiernos los consumen como si fueran nopales. De hecho lo llaman nopal de cruz, aunque no es precisamente un nopal. Es una especie de órgano, es como una columnar. Pícale. En reconocimiento a su labor también se han descrito especies que llevan su nombre. Aquí describo 3. Una de ellas es Eleobravoa kende. Ahora estudios filogenéticos consideran que debe ser agrupada en un nuevo género llamado Polaschia, pero originalmente se le dedicó a ella el género Heliobravoa. Y por ejemplo, también se le ha dedicado especies como Ariocarpus bravoanus, una especie casi extinta en la naturaleza dada la belleza de la flor y la configuración de los tallos. Y otra especie que se ha descrito en su honor, por ejemplo, Mamilaria janiana, subespecie bravoe, la cual se distribuye hacia la parte de la cuenca del río Conca, en la Sierra Gorda de Querétaro. Pero sin duda alguna, la mayor contribución de la doctora Bravo son estos 3 ejemplares de libros. Su obra es las Cactáceas de México. El primer volumen fue editado en 1978 y los siguientes 2, el volumen 2 y 3, se editaron hasta 1991, dado a que en ese intermedio del 78 a 1991 hubo un importante avance en cuanto al conocimiento taxonómico de las cactáceas. Al año 2018, todavía estos libros tienen vigencia dentro de los que estudiamos cactáceas. Y siempre me atrevo a decir que en cualquier artículo referido a cactáceas, siempre va a haber una referencia de estos 3 libros a fuerzas. Es casi de cajón, es literatura de cajón. Y aquí cabe destacar que los últimos 2 volúmenes los describió en colaboración con el maestro Hernando Sánchez Mejorada, que es la siguiente persona de la que les voy a hablar. El maestro Hernando Sánchez nació en 1926 y falleció en el año de 1988. Nació en la ciudad de Pachuca. El maestro tiene una historia muy peculiar porque este maestro profesor, originalmente su formación académica era de contador. Entonces su padre lo forzó a estudiar la carrera de contaduría, pero lo suyo siempre fue la parte, la biología. Entonces una vez que terminó su carrera y que ya se deshizo del compromiso, él fue inmediatamente con la doctora Bravo y colaboró directamente con él. Entonces también él fue un importante, digamos que la siguiente persona en cuanto a relevancia al estudio de las cactáceas.
Se le considera como el primer socio activo de lo que es la Sociedad de Cactáceas de México. Y al igual que la maestra Bravo, él hizo ejemplares de herbario. Nosotros contabilizamos alrededor de 396, pero la misma situación es que probablemente tuvo más. Sin embargo, no se perdió en ese traslado o simplemente no hizo el ejemplar herbario. Entonces, él además fue el presidente de la Sociedad Botánica de México, que es una agrupación dedicada exclusivamente a todos aquellos que se dedican a la botánica en general. Y además fue el presidente del IOS. El IOS es una organización a nivel internacional que se dedica al estudio tanto de las cactáceas como otras plantas como pudiera ser agaves, crasuláceas y ¿qué más? Puede ser incluso asclepiadaceae, cualquier planta que implique que sea un desarrollo suculento o que tenga tendencias hacia ambientes xerófilos o desérticos. La IOS, los miembros de IOS se dedican al estudio de este tipo de plantas. Pícale. Entonces, aquí en la parte superior, parte superior central, vemos al maestro Hernando Sánchez en la costa de Jalisco en el año de 1973. Y la planta que trae cargando es la que se encuentra de nuestro lado izquierdo. Y esa planta es una Acanthoserius quismalensis, endémico de la región del Cuixmala, de la parte de Chamela Cuixmala. Y además en esa parte que él trabajó mucho, él colectó muchos ejemplares de esa parte, él de ahí describió una especie llamada Opuntia excelsa, la cual podemos ver aquí en esta parte inferior. Opuntia excelsa es de los pocos nopales que se encuentran en riesgo de desaparecer. Por lo general nosotros asociamos a nopales como algo muy común dentro de lo que es el paisaje de México. Sin embargo, esta especie Opuntia excelsa, dado al fuerte impacto que desarrolla desarrollos turísticos que es sobre esa parte de la costa de Jalisco, sus poblaciones se ven reduciendo, se han ido reduciendo. Es una especie rara en cuanto a términos de crecimiento. Una de estos ejemplares puede alcanzar hasta los 5 metros o más. Esto tiene equivalente, la única especie que podría llamarlos equivalente en cuanto a crecimiento y rareza es Opuntia equios, que es la que observamos de la parte izquierda. Sin embargo, Opuntia equios es una especie que se distribuye en las Islas Galápagos. De ahí la rareza de estos dos especies de nopales. Podríamos decir que son equiparables en cuanto a número y distribución. Nuevamente el doctor Hernando, en el estado de Guerrero, cuando él describió la mamilaria haltiangensis, que es la que vemos de nuestro lado derecho. Y hacia nuestro lado izquierdo, que se ya señalaron, es una ejemplar de mamilaria hagiana, subespecie sanangelensis. Cabe aquí la importancia de de mamilaria sanangelensis, que era una especie endémica precisamente de la reserva de San Ángel. De tal forma que a la actualidad, dado al avance de la mancha urbana, esta especie ya se extinguió. Si bien se han hecho esfuerzos por reintroducirla, no hemos encontrado que no, bueno, en el ensayo que se hizo, que prácticamente eran depredadas por los cacos. Creo que sí fueron los cacomixles o por las ratas. Ajá, creo que fueron las liebres. Entonces fueron los roedores, en general, los que no nos permitieron hacer ya se hizo el ensayo, no es dado a estos roedores, el impacto de los roedores, no pudimos reintroducir estos ejemplares a su medio natural. Y el maestro Hernando fue digamos que de los primeros que tuvo la iniciativa de que había que hacer la recuperación de esta especie. En su honor también se le han dedicado especies, aquí estoy poniendo 3 de ellas, muy raras todas ellas: el Turbinicarpus spidequiano subespecie Sánchez mejorada de Tamaulipas, la Mamilaria Sánchez mejorada de Nuevo León y el Cephalocerius Sánchez mejorada de Oaxaca. Entonces, de estas 3 especies tienen la peculiaridad que solo una localidad muy específica dentro de uno de estos estados que acabo de señalar. Probablemente y muy probablemente, casi un 90%, que están asociadas a condiciones del suelo. Por ejemplo, Turbinicarpus, una parte de lo que es de hecho de mi tesis de doctorado, es que tiene una fuerte preferencia por tipos de suelo con calcio, con sales de calcio.
Y probablemente está ocurriendo lo mismo con Mamilaria Sánchez Mejorada y con Cephalotherius Sánchez Mejorada. Necesitamos los estudios correspondientes para poner a prueba esta hipótesis. Y la siguiente persona es el maestro Charles Glass. El maestro Glass nació en Nueva York, en Estados Unidos, en el año 1943, y falleció en San Miguel de Allende, como ven gringo, falleció en San Miguel de Allende, Guanajuato, en el año de 1991. Él estudió en el Pomona College de Palo Alto, California, que me parece que es de ahí. Y él, su trabajo tenía creo que era un máster en horticultura. Entonces tenía un máster en horticultura y ya una vez que terminó su carrera, emigró a lo que es México. Y entonces en México él por su cuenta se dedicó a colectar junto con otro botánico llamado Robert Foster. Ellos describieron una buena parte de cactáceas del norte de México principalmente, hacia lo que son los estados de la frontera, lo que es Chihuahua, Coahuila y Nuevo León y el centro de San Luis Potosí. Entonces aquí vemos unas imágenes del maestro haciendo lo que mejor sabía hacer, que era explorar los desiertos mexicanos. Entonces el maestro Glass tuvo entre sus aportaciones a la ciencia, describió él nuevas especies. Entonces aquí vemos, digamos, de derecha a izquierda, Astecium hintonii, Turbinicarpus alonsoi y Turbinicarpus aragose. Todos estos tres taxones son muy específicos de un tipos particulares de suelo, de tal forma que Astecium hintonii y Turbinicarpus aragose, que son microendémicos del estado de Nuevo León, solo se distribuyen en suelos que tienen sales de yeso. Entonces, si se salen del afloramiento de yeso, ya no van a encontrar las plantas. Y lo mismo ocurre con Turbinicarpus alonsoi, que se distribuye en el estado de Guanajuato, que crecen nada más sobre esas lajas de calcio, como se acomodan en lajas, con fósiles, incluso la última vez que fuimos a buscar Turbinicarpus, entonces picas para sacar la planta y hacer el ejemplar del herbario, abres la laja y ahí vienen los fósiles, eran hojas me parece. Entonces nos está dando ideas de qué tan específicos y qué tan antiguos también son esos sustratos. Y ya la última especie que vemos hacia la parte inferior es la Mamillaria glassi, la cual se le dedicó en honor al maestro Glass. Mamillaria glassi también es una especie microendémica del estado de Coahuila y Nuevo León. Entonces esta tiene la particularidad de crecer en bosques de pino, en donde por lo general cae nieve. Y como estrategia de evasión de la nieve, siempre le vamos a encontrar a estas plantas sobre afloramientos de roca. Siempre es una forma de evitar que la nieve, que escurra la nieve y que la planta no por el mismo tejido, el mismo almacenamiento de agua que tienen los tallos, que el agua dentro de la planta no se congele y que la planta muera. Una importante aportación que hizo el maestro Glass fue la fundación del Jardín Botánico Charco del Ingenio en San Miguel de Allende, Guanajuato. Tiene una historia también bastante peculiar, dado que la dueña del terreno, una gringa para variar, San Miguel de Allende es casi gringo, pero bueno. Entonces el maestro Glass convenció a la dueña original del terreno de que hicieran una reserva y que además se fundara un jardín botánico. Entonces la dueña accedió, dijo, pues no hay bronca, pues finalmente me parece una buena idea para darle mayor plusvalía al área circunvecina de San Miguel, de donde está el jardín botánico. Entonces fundó este jardín. Entonces lo que vemos aquí en la parte inferior a la derecha son todas las plantas que el maestro Glass colectó en vida. Ahora como ya falleció, pues ya no se puede. Entonces en este jardín están muchas de sus colectas. Sin embargo, en el año 97, me parece, hubo una helada en la cual se perdió también una parte importante de los ejemplares que estaban en colecciones. También tienen tanto en invernadero como también tienen una colección viva, digamos que una colección externa, la que todo el público ve. Además, este jardín tiene una importancia relevante, dado a que en el año finales de la década de los 90, en el estado de Querétaro se construyó una presa. Entonces, la presa de Zimapán,
que es justo entre los límites de Hidalgo y Querétaro, y que contiene, esa presa fue construida sobre el margen del río Moctezuma. Entonces, cuando se inundó todo ese valle de regiones adyacentes de Querétaro, había una especie llamada Echinocactus grusoni. Entonces, la labor de rescate es que esos ejemplares de Echinocactus grusoni se recolectaron y una parte se depositó aquí en el Charco del Ingenio y otra parte está resguardada en el Jardín Botánico. El doctor Salvador Arias y con el servidor trabajamos en lo que es la flora del Bajío, que comprende los estados de Guanajuato, Querétaro y una fracción del estado de Michoacán. Entonces volvimos a explorar el área sumergida de la presa y llegamos a ver 2 ejemplares de Echinocactus grusoni. Entonces probablemente se recupere, no lo sabemos. Pero es algo importante de recalcar de que todo ese material en algún momento puede regresar a esos sitios que fueron mermados dado las actividades humanas. Y dado ese contexto de mermas de especies, su obra, digamos la que iba a ser su obra escrita, cumbre, iba a ser una serie de fascículos llamados Guía para la Identificación de Cactáceas Amenazadas de México, lo cual consistía básicamente eran láminas en el cual él ponía la descripción de la especie, la distribución, incluso tenía consejos de cómo cultivar los ejemplares y algún comentario taxonómico y qué factores fueron los que influyeron para poner en riesgo las poblaciones. En su mayoría de en este primer fascículo, eran alrededor de 78 especies. Su primer fascículo fue de 78. Sin embargo, cuando fallece el maestro Glass, pues esta obra quedó trunca y ya no pudo completar los fascículos restantes. Y no me queda más que nuevamente agradecer a los asistentes, a los organizadores y a las instituciones que me permitieron acceder a las bases de datos. Bueno, pues agradecemos igual la presencia del maestro David Aquino y pues esperamos que pues nos sigan viendo también en las próximas conferencias que vamos a organizar. ¿Vale? Listo. Todo bien. Corte queda.